Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Robert Devereux, segundo conde de Essex. Él fue un noble inglés y favorito de la reina Isabel I. Políticamente ambicioso y un general comprometido, Essex fue puesto bajo arresto domiciliario después de una pobre campaña en Irlanda durante la Guerra de los 9 Años en 1599. Y 2 años después, lideró un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Isabel y fue ejecutado por traición. Un hombre joven y con carisma atraería la atención de la mismísima Reina Virgen, pero esa atención tendría un precio. El joven conde no podía hacer lo que deseaba y estaba hundido en deudas. Su aspecto ayudó a ganarse el favor de la reina, pero Robert quería más. Quería poder, dinero y prestigio militar, algo típico de un conde durante la época Tudor. Sin embargo, Robert era bastante terrible como líder militar. No importaba si era en Francia, España o Irlanda, Devereux se las arreglaba para fallar en sus misiones e irritar a la reina. Se muestra como un niño mimado que se quejaba cuando no se salía con la suya e Isabel solo seguía exasperándolo. El conde se redimió un poco cuando descubrió un complot del médico de Isabel, López, para asesinar a la reina con veneno. Sin embargo, en su mayor parte, la reina casi siempre estaba enojada con el joven, lo que lo hizo actuar imprudentemente. Aunque se casó con la hija de Sir Francis Walsingham, se sabía que tenía algunas amantes e hijos ilegítimos. Cuando estaba realmente enojado con la reina, irrumpía en su habitación o se enfurruñaba en casa fingiendo estar enfermo hasta que ella le rogaba que regresara a la corte. Esta era su rutina hasta que lo empujaron al límite y organizó una rebelión contra la mujer que lo elevó tan alto, lo que finalmente lo llevó a su propia desaparición. Robert Devereux fue el último favorito de Isabel I, que dependía demasiado de su influencia para guiar sus decisiones de vida. Esta biografía está realizada a petición de Facundo Manuel Mesere, Harold Quintero y María Daniela Blake. A ellos y a todos los demás miembros, suscriptores y comentaristas del canal, espero que les guste. Poco antes de las 8 de la mañana del 25 de febrero de 1601, Robert Devereux, segundo conde de Essex, fue sacado de la Torre de Londres y caminó hacia el cadalso. Vestía una túnica de terciopelo negro, un jubón de satén negro, pantalones y un sombrero negro, que se quitó al subir al cadalso para poder inclinarse ante la gente reunida. Luego pronunció un discurso en el que reconoció, con agradecimiento a Dios, que fue expulsado del reino con justicia, y dijo: «Mis pecados son más numerosos que los cabellos de mi cabeza. He dedicado mi juventud al libertinaje, la lujuria y la inmundicia, me he envanecido con el orgullo, la vanidad y el amor por los placeres de este mundo perverso. Por todo lo cual, humildemente suplico a mi Salvador Cristo que sea un mediador ante la majestad eterna para mi perdón, especialmente por este mi último pecado, este grande, este sangriento, este clamoroso, este contagioso pecado, por el cual tantos por amor mío han sido llevados a ofender a Dios, a ofender a su soberano, a ofender al mundo. Ruego a Dios que me perdone a mí, el más miserable de todos». Después de orar para que Dios preservara a la reina y pedir a la multitud que se uniera a él en oración, rogó a Dios que perdonara a sus enemigos. Luego se quitó la túnica y la gorguera y se arrodilló ante el tajo, mirando al cielo y rezando el Padre Nuestro. Después de perdonar al verdugo, que se arrodilló ante él, Essex recitó el credo y luego se quitó el jubón, que le cubría el cuello, para mostrar un chaleco de color escarlata, el color de los mártires. Se tumbó en el tajo, extendió los brazos y rezó: «Señor, ten piedad de tu siervo postrado. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Después de repetir 2 versículos del Salmo 51, no pudo más y gritó: «El verdugo da en el blanco». El verdugo blandió su hacha para decapitar a Essex, pero, por desgracia, fueron necesarios 3 golpes para cortarle el cuello. Cuando finalmente se llevó a cabo el acto, el verdugo levantó la cabeza y gritó: Dios salve a la reina.
Fue el final de un hombre que había dado a Isabel I muchas alegrías, pero también mucha ira durante sus últimos años. La familia Devereux desciende de Robert de Évreux, que llegó con Guillermo el Conquistador y se estableció en Hereford. Si nos fijamos en las generaciones intermedias, nos centramos en Walter Devereux, Lord Hereford, nacido en 1541 y casado en 1561 con Lettice, la hija mayor de Sir Francis Knollys, caballero de la jarretera. La joven pareja vivió al principio bastante retirada en sus propiedades y tuvo muchas dificultades económicas. El primer hijo de Walter y Lettice heredó el condado tras la muerte de su padre en 1576, quedó bajo la tutela de Lord Burghley y pronto se ganó el favor de la corte. Como se ha dicho, este era un joven apuesto de porte digno y gran brío y espíritu, pero con un egoísmo dominante, su naturaleza impulsiva, indisciplinada y celosa y sus ambiciones irracionales aún estaban ocultas. Robert Devereux nació el 10 de noviembre de 1565 en Etterwood, cerca de Bronyard, en Herefordshire, siendo el tercer vástago pero el primer hijo varón de Walter Devereux, primer conde de Essex, y de su esposa, Lettice Knollys. Su bisabuela materna, María Bolena, era hermana de Ana Bolena, la madre de la reina Isabel I, lo que lo convertía en primo hermano en segundo grado de dicha reina. Robert se crió en las propiedades de su padre en el castillo de Charley, en Staffordshire, y en Lanfey, Pembrokeshire, en Gales. Fue educado por Thomas Aston, quien era una figura influyente en la evolución del teatro Tudor, anteriormente director de la escuela Shrewsbury dentro de la casa de su padre. Como ya se ha dicho, un Devereux había venido con el Conquistador, otro más tarde luchó por Ricardo III en Bosworth, pero su nieto era un hombre en ascenso leal a Enrique VIII, mientras que la lealtad del padre de Robert, Walter, lo llevó a ser nombrado conde de Essex en 1572, aunque el título no venía acompañado de una fortuna proporcional. Al año siguiente, de hecho, Walter se ofreció voluntario para la tarea de aplastar la rebelión irlandesa. Pero cuando en 1576 murió en el castillo de Dublín, los rumores estaban en plena marcha. Los síntomas sugerían disentería, pero el propio Essex sospechó de algo malo recibido en su bebida, y sus médicos le administraron cuerno de unicornio, ese conocido específico contra los venenos. Se rumoreaba ampliamente que su esposa, Lady Essex, la hermosa Lettice Knollys, había estado manteniendo durante mucho tiempo una aventura con Robert Dudley, conde de Leicester, el favorito de la reina. Incluso que Leicester, y no Essex, era realmente el padre del hijo de Lettice. Lo que sí se puede decir con seguridad es que, después de que Leicester y Lettice contrajeran un matrimonio secreto y de que su hijo muriera siendo un niño en 1584, Leicester llegó a considerar a su hijastro, en cierto sentido, como su sucesor, incluso como su sustituto, y a mantener el favor de la reina de una manera que él mismo se mostraba cada vez menos dispuesto a hacer. Fue Leicester quien llevó a Essex a la corte en 1584, llegando a tiempo para romper 57 lanzas y luchar contra 15 contrincantes en las luchas del día de la adhesión. Robert Devereux heredó el condado y las propiedades familiares de su padre a la muerte de este en 1576. En virtud de haber heredado su título siendo menor de edad, ya que tenía unos 10 años, Essex pasó a estar bajo la tutela de la corona. Fue acogido por William Cecil, Lord Burghley, el Lord Tesorero y maestro del Tribunal de Tutelas. Según un informe de noviembre de 1576, Devereux podía expresar su opinión en latín y francés, así como en inglés y, además de ser muy curioso y modesto, estaba más dispuesto a escuchar que a responder. Y era muy erudito. Robert se crió con el hijo mayor de Burghley, Robert Cecil. Anne Mulstein ha afirmado que los dos jóvenes, tan diferentes en sus gustos y talentos, nunca habían sido cercanos, pero el afecto de William Cecil por Essex y el respeto de este último por el anciano nunca fueron discutidos. Mientras todo esto sucedía, siendo el mes de septiembre de 1578, 2 años después de la muerte de su marido, Lettice Knollys Devereux estaba inequívocamente embarazada.
Su padre Sir Francis Knollys estaba furioso y se reunió con Robert Dudley, conde de Leicester, el hombre responsable de su estado. Y el 21 de septiembre de ese año, Knollys organizó una breve ceremonia nupcial. Poco después nació un hijo. Todos los implicados juraron guardar el secreto, pero 13 meses después, uno de los enemigos de Dudley le contó a la reina Isabel sobre el matrimonio. Elizabeth Jenkins ha comentado que la rabia de Isabel era desgarradora. El hecho de que se hubiera negado repetidamente a casarse con Leicester fue, como cualquiera podría prever, una gota de agua frente a la fuerza torrencial del afecto herido, la confianza traicionada, los celos y la ira. Al principio ella pensó en enviarlo a la Torre de Londres, pero finalmente lo desterró a su casa en Wanstead y Lettice fue exiliada de la corte para siempre. Por su parte, en 1577 William Cecil había hecho los arreglos para que el joven Robert Devereux asistiera al Trinity College. 2 años después se matriculó y en 1581 se graduó como maestro en artes. Según algunos biógrafos, sus estudios en la Universidad de Cambridge alimentaron su propensión a la educación y lo hicieron casi tan ansioso por la compañía de los eruditos como por la de los soldados. Sin embargo, desde una edad temprana quedó claro que el joven conde de Essex tenía una gran ambición de gloria. Con Leicester como padrastro y mecenas, Essex atraería rápidamente la atención de Isabel cuando llegó a la corte en 1584. Él era alto, apuesto, encantador, culto y estrella de los torneos anuales del Día de la Ascensión, una potente combinación que rápidamente lo posicionó como el sustituto del anciano Leicester en el afecto de la reina. Él también eclipsó a otros hombres ambiciosos de la corte, en particular a Walter Raleigh. Veremos pronto que la propia Isabel lo colmaría de títulos, cargos y dinero. En 1579, Francis Bacon se unió al círculo de amistades que comprendía al joven conde, Sir Fulke Greville, Sir Philip Sidney, Mary Sidney, por entonces condesa de Pembroke, y la hermana de Robert, Penélope, que inspiró la estela de la secuencia de sonetos Astrofel y Estella de Philip Sidney. En 1585, Leicester recibió el mando del ejército que iba a los Países Bajos. Y se acordó que el joven Devereux acompañaría a su padrastro a la guerra y zarpó con el séquito de Leicester desde Harwich el 8 de diciembre. Un mes después, cuando el ejército fue reclutado para el servicio, Devereux, de 19 años, fue nombrado coronel general de caballería. El mando de la caballería no solo era socialmente prestigioso, sino también políticamente significativo, y parecía que Leicester estaba utilizando su poder para promover la carrera de Devereux. En septiembre de 1586, Devereux participó en la captura de Doesburg por Leicester y en la famosa escaramuza de Zutphen, donde él y un pequeño grupo de otros jinetes cargaron repetidamente contra una fuerza española mucho mayor con una valentía casi temeraria. A su regreso a Inglaterra, Robert Dudley, que había recuperado el favor de la reina Isabel, organizó un encuentro entre su hijastro y la soberana. Se cree que esperaba que su ascenso debilitara la posición de su principal rival, Sir Walter Raleigh. Según Robert Lassay, Dudley no podía esperar competir con Raleigh en sus propios términos, por lo que llevó a la corte a su hijastro Robert, cuya juventud y buena apariencia podían competir con los atractivos de otros jóvenes rivales. Isabel quedó muy impresionada con Devereux. Se ha afirmado que cautivada en pocas semanas por su alegría, ingenio y buen humor, se enamoró de él y pronto se volvieron inseparables. Uno de sus sirvientes registró que nadie se acercaba a ella excepto mi señor de Essex, y por la noche mi señor está jugando a las cartas o a un juego u otro con ella, por lo que no viene a su propia casa hasta que los pájaros cantan por la mañana. En pocas semanas, cautivada por su alegría, ingenio y buen humor, la reina se enamoró perdidamente de él. Pronto se volvieron inseparables. Ella exigía su constante presencia en todas partes, en sus aposentos reales, en el jardín y en el bosque. Él iba de caza con ella. Galopaban al mismo ritmo, pues ella todavía cabalgaba con notable vigor para una mujer de 50 años.
No bailaba con nadie más, pues conservaba el amor por las enérgicas gallardas que tanto había impresionado a Melville, el embajador de María Estuardo, durante su primera estancia en Londres. Finalmente, Isabel descubrió que, para su gran deleite, a Essex no le importaba pasar noches enteras jugando y cotilleando con ella. La aversión de Isabel a retirarse a la cama antes del amanecer agotaba a su séquito, pero el joven conde la acompañaba incansablemente. Después de una velada en el teatro, regresaban al palacio y jugaban interminables partidas de cartas. Robert Devereux, conde de Essex, fue descrito como alto, sorprendentemente atractivo, con ojos oscuros y cabello castaño rojizo, que era inteligente, ingenioso y coqueto. Se sugirió que la juventud del joven de 21 años la animaba y le daba nueva energía. En los entretenimientos de la corte, siempre se sentaba cerca de la reina y se decía que a menudo ella le susurraba algo o lo tocaba con cariño. A pesar de la diferencia de edad de 33 años, los miembros de la corte real comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Y dicha relación causó problemas con algunos de sus otros cortesanos, como Sir Walter Raleigh. Devereux se destacaba claramente de los otros cortesanos que la rodeaban y parecía algo distante y apartado del vulgo. Inflamaba de celos a rivales como Raleigh, una emoción que a Isabel le encantaba ver arder entre los hombres que la perseguían. En junio de 1587, Essex recibió el puesto de maestro de caballería. Esto lo convirtió en el único hombre en Inglaterra al que oficialmente se le permitía tocar a la reina, ya que era responsable de ayudar a Isabel a montar y desmontar cuando salía a montar a caballo. El puesto también estaba bien pagado y venía con un salario de 1.500 libras al año. Essex tenía fama de tener un temperamento violento e irracional. En julio de 1587, él y la reina estaban visitando North Hall, la casa de Ambrosio Dudley, tercer conde de Warwick. Justo antes de llegar tuvieron una discusión sobre su hermana, Dorotea. Essex acusó a Isabel de actuar para deshonrarlo a él y al honor de su familia, solo para complacer a ese sinvergüenza de Raleigh. Luego se desahogó con sus celos reprimidos hacia Sir Walter Raleigh. Ella respondió quejándose del comportamiento de su madre, Lettice Knollys Devereux. Esa noche, Essex le escribió a un amigo sobre el incidente. Parecía que ella no podía soportar nada que se dijera en su contra. Dijo que no había motivo alguno para que yo desdeñara a Sir Walter. Este discurso me perturbó mucho. Le dejé ver si tenía motivos para desdeñar su competencia amorosa, o si podría encontrar consuelo en entregarme al servicio de una señora que sentía respeto por un hombre así. Al final, vi que estaba decidida a defenderlo y a contrariarme. Por mi parte, le dije que no me alegraba estar en ningún lugar, pero que me disgustaba estar cerca de ella cuando sabía que mi afecto había sido tan desestimado y que un desgraciado como Raleigh la tenía en gran estima. A la mañana siguiente, Essex decidió dejar el servicio de la reina y viajar a Europa. Sin embargo, mientras cabalgaba hacia el puerto de Sandwich, fue alcanzado por Robert Carey, uno de los cortesanos de Isabel, con un mensaje que le ordenaba regresar a la corte. Essex había sido perdonado y, tras la muerte de Robert Dudley en septiembre de 1588, fue invitado a mudarse a la casa de su padrastro en el palacio. La reina transfirió el monopolio real del difunto conde sobre los vinos dulces a Essex, proporcionándole ingresos procedentes de los impuestos. La muerte de Leicester desencadenó una ronda de competencia entre Essex y Raleigh. En ocasiones, la rivalidad también estuvo a punto de librarse con espadas. En la Navidad de 1588, Essex y Raleigh aparentemente estuvieron al borde de batirse a duelo en Richmond, pero la intervención de la reina y el consejo privado frustró el intento. Isabel, que ya tenía 55 años, pasó esas festividades de Navidad y Año Nuevo en Richmond. La lluvia y el aguanieve azotaban el palacio mientras ardían las hogueras y la corte se entretenía con obras de teatro, banquetes, bailes y el habitual intercambio de regalos.
Era la primera Navidad de Isabel sin Dudley, y ahora ella mostraba un especial afecto por su hijastro de 21 años, con quien había desarrollado una especial amistad durante el último año. Como ya se ha dicho, el conde era alto, sorprendentemente atractivo, de ojos oscuros y cabello castaño rojizo, también inteligente, ingenioso y coqueto. Dudley lo había presentado en la corte 4 años antes y, tras haber servido a las órdenes de su padrastro en los Países Bajos, Essex regresó a Inglaterra, donde se estableció en la corte. Isabel se sentiría cada vez más cautivada por el joven de cabello rojizo cuya juventud la animaba y le daba nueva energía. Essex era encantador y seguro de sí mismo, aunque al mismo tiempo era testarudo, egoísta, ferozmente ambicioso y, como la reina, irascible. Ya vimos que Isabel y él pasaban mucho tiempo juntos y, a pesar de la diferencia de edad de 30 años, mucha gente empezó a especular sobre la naturaleza de su relación. En los entretenimientos de la corte, él se sentaba al lado de la soberana, a menudo se decía que ella le susurraba algo o lo tocaba con cariño. Durante todo el verano de 1587, Essex había cabalgado o paseado con la reina y había jugado a las cartas hasta bien entrada la noche. Pero la cadena de eventos que culminaría en desgracia para este conde al parecer muy prometedor, comenzó con su matrimonio secreto con Frances Sidney, la viuda de Sir Philip Sidney e hija del jefe de espías Sir Francis Walsingham. No se conoce la fecha exacta, pero probablemente fue en marzo de 1590. Essex decidió mantener su matrimonio con Frances en secreto para la reina. Devereux le dio un hijo, al que llamaron también Robert, en enero de 1591. Cuando la reina se enteró del matrimonio, se dice que se puso a patalear y a gritar aunque, según sus propios criterios, su furia duró curiosamente poco. Después de solo 15 días, Essex fue recibido de nuevo en su círculo íntimo. Hay autores que comparan su trato con Robert Dudley después de enterarse de su matrimonio secreto. Su relación con la reina era muy diferente de la que ésta había compartido con Dudley. Había habido por ambas partes amor genuino y quizás una ambición no correspondida de casarse. Mientras que la relación de Essex con ella era un flirteo que hizo que la anciana reina se sintiera joven y atractiva de nuevo. Essex y Frances tuvieron varios hijos, 3 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. En 1591 había nacido el mencionado primogénito de la pareja, otro Robert, y quien llegaría a ser el tercer conde de Essex. Una niña siguió poco después, pero murió joven. En 1599 nació Frances Devereux, quien después casó con el segundo duque de Somerset y tuvo descendencia. Y mientras todo esto ocurría, en octubre de 1591, la amante de Essex, una mujer llamada Elizabeth Southwell, le daba otro hijo varón, al que nombraron Walter Devereux, y que eventualmente sería un político durante la época de los Estuardo, y fallecido en 1641. Otro punto digno de análisis es la mencionada enemistad de Essex con otro hombre oscuro, arrogante pero también brillante de la época isabelina, Sir Walter Raleigh. Un hombre tan versátil que no sabríamos si catalogarlo como estadista, marino, soldado, escritor erudito o lo que se quiera. Había servido en Irlanda a las órdenes de Lord Grey de Wilton y, al ser enviado con despachos, se ganó la atención del Consejo Privado al explicarles la incompetencia de sus oficiales superiores. La oportunidad que Raleigh aprovechó fue característica y también lo fue su éxito. Se había ganado el oído de la reina en un santiamén, a quien le encantaba escuchar sus razones sobre sus demandas. Isabel también quedó impresionada por su virilidad, su encanto y su aguda inteligencia. Todas esas cualidades formaban la combinación que le resultó irresistible. En el círculo esotérico de los apodos reales, Raleigh era Water. Otro de los favoritos, Christopher Hatton, celoso como siempre, envió a la reina por Thomas Eneage un punzón y un amuleto de oro en forma de cubo pequeño, con una carta en la que decía que sabía que ella necesitaría de este último. Water estaba seguro de que estaría cerca de ella.
La reina intentó clavarse el pasador en el pelo, pero iba a caballo, así que le devolvió el paquete entero a Eneaje, para que lo guardara hasta que se detuvieran. Entonces envió un mensaje a Hatón, diciendo que había delimitado tan bien sus riberas que Water nunca las desbordaría, y como sabía que era pastora, podría saber lo queridas que eran sus ovejas para ella. Pero pronto le llegó el turno a Raleigh de sentirse celoso, aunque no como Hatón, por afecto herido, sino con los celos furiosos y egoístas de un hombre ambicioso y codicioso que encuentra a otro que comparte sus ventajas. Leicester había visto que la atracción absorbente que Isabel sentía por el joven como caballero no podía ser debilitada por el Hatón, amados y valorados como eran. Pero su hijastro, Robert Devereux, de 20 años, que había sido conde de Essex desde que tenía 9 años, sería un rival formidable para Raleigh. Y así fue. Isabel, que lo conocía desde que era un niño, ahora lo encontró presentado ante ella como un cortesano. Y vimos que el joven la encantó por completo. Con su andar a grandes zancadas y con la cabeza erguida. Con el cabello castaño rojizo y los ojos negros de su madre, Essex había heredado su vanidad y su poderoso egoísmo, pero con ello se fue la honestidad que había sido de su padre. Siempre llevaba en su frente amor y odio, y no entendía lo que era ocultarlo. Era un gran resentido, y aunque era el protegido de Leicester, no era un buen alumno para dicho señor, que solía guardar toda su pasión en su bolsillo. Tras la muerte de Francis Walsingham, Essex asumió el mando del servicio de inteligencia, lo que incluyó la contratación de Thomas Phillips, el principal criptólogo del país. Phillips era un lingüista que hablaba francés, italiano, español, latín y alemán. En su momento se le describió como un hombre de baja estatura, delgado en todos los aspectos, con el pelo de un amarillo oscuro en la cabeza y una barba amarilla clara, carcomido por la viruela. Miope y de unos 30 años de edad en apariencia. Essex podía ahora proporcionar información secreta directamente a la reina Isabel. Y ella apreciaba la calidad de la información que recibía. La inteligencia estaba en el corazón mismo de su política, por lo que acogió con agrado el hecho de que, gracias a Essex, se enterara de cosas que ni siquiera los Cecil sabían. Uno de los secretos de su autoridad era su capacidad para jactarse de ser la persona mejor informada de su reino. Por tanto, no podía depender de una sola fuente, y estaba muy contenta de fomentar la competencia en esta esfera. En este ambiente de espionaje e intrigas, se dice que el doctor Rodrigo López se ganó la hostilidad de Essex cuando reveló que lo había tratado por sífilis. Essex le pidió a Phillips que investigara a López. Descubrió una correspondencia secreta entre Esteban Ferreira da Gama y el conde de Fuentes en los Países Bajos españoles. A esto le siguió el arresto del mensajero de López, Gómez de Ávila. Cuando fue interrogado, dicho mensajero implicó a López. Phillips también descubrió una carta que decía: El rey de España había conseguido que 3 portugueses mataran a su majestad y 3 más para matar al rey de Francia. El 28 de enero de 1594, Essex escribió una carta a Anthony Bacon en la que decía: He descubierto una traición muy peligrosa y desesperada. El objetivo de la conspiración era la muerte de su majestad. El verdugo debería haber sido el doctor López. La forma de hacerlo fue mediante veneno. He seguido esto de tal manera que lo haré parecer tan claro como el mediodía. William Cecil se vio en una situación difícil, ya que él mismo estaba empleando a López, junto con un judío portugués llamado Manuel de Andrada, como agentes dobles. Para proteger sus fuentes, Cecil le dijo a Isabel que no había pruebas contra López. La reina le dijo a Essex que consideraba que las pruebas eran un tejido de invenciones maliciosas y que él era solamente un joven temerario e imprudente. Se dice que, enfurecido y humillado, el conde se alejó de la presencia real, corrió a toda velocidad de regreso a Londres y a Essex House y se encerró en su dormitorio privado. Durante 2 días, oscilando entre episodios de cavilación obsesiva y exceso de trabajo, Essex examinó, interrogó y volvió a interrogar a todos los que tenían que ver con el doctor López.
Essex hizo que Manuel Luis Tinoco y Esteban Ferreira da Gama fueran torturados. Hasta que ambos hombres al fin confesaron que habían estado involucrados en una conspiración con Rodrigo López para asesinar a la reina. Afirmaron que habían acordado envenenar a la reina a cambio de 50.000 coronas pagadas por Felipe II. En el potro de tortura, López confesó que había aceptado dinero de los servicios de inteligencia españoles para llevar a cabo el envenenamiento utilizando drogas exóticas que había obtenido en el extranjero. Agotado por el interrogatorio implacable, López aceptó todo tipo de complots improbables, firmó su confesión y selló así su destino. Se ha argumentado que con todo esto, Essex estaba explotando la atmósfera antisemita de la Inglaterra Tudor. Sir Edward Coke, el fiscal general, abrió el juicio argumentando que los tres hombres habían sido seducidos por sacerdotes jesuitas con grandes recompensas para matar a la reina. Estando persuadidos de que era glorioso y meritorio, y que si morían en la acción, heredarían el cielo y serían canonizados como santos. El fiscal señaló que López era el servidor jurado de su majestad, honrado y favorecido con muchos favores principescos, utilizado en lugares especiales de crédito, al que se le permitía con frecuencia el acceso a su persona y por lo tanto no era sospechoso. Este López, un traidor perjuro y asesino y médico judío, más que el propio Judas, llevó a cabo el envenenamiento, que fue un complot más perverso, peligroso y detestable que todos los anteriores. Edward Coke hizo hincapié en el judaísmo secreto de los tres hombres y todos fueron condenados por alta traición y sentenciados a ser ahorcados, arrastrados y descuartizados. Sin embargo, la reina siguió dudando de la culpabilidad de su médico y retrasó la concesión de la aprobación necesaria para ejecutar las sentencias de muerte. William Cecil quería asegurarse de que López fuera ejecutado para protegerse de una posible investigación. Desde el punto de vista de Cecil, López sabía demasiado y, por lo tanto, ya tenía que ser silenciado. El 7 de junio de 1594, en Tyburn, fueron ejecutados Rodrigo López, Manuel Luis Tinoco y Esteban Ferreira da Gama, sin que Isabel hubiera firmado jamás una sentencia de muerte. Después se supo que ella permitió a la viuda del médico, Sara López, conservar la totalidad de los bienes de su difunto marido. Esto era una señal de que todavía no estaba convencida de que López estuviera realmente implicado en un complot contra ella. Robert Devereux siguió siendo cercano a la reina, pero la siguió molestando y también a los altos funcionarios de su gobierno con su comportamiento errático. Se dice que su amigo y confidente, Francis Bacon, le advirtió que no ofendiera a la reina intentando ganar poder y subestimando su capacidad para gobernar. Sin embargo, Essex subestimó a la soberana y su comportamiento posterior hacia ella careció del debido respeto y mostró desdén por la influencia de su secretario principal, Robert Cecil. En una ocasión, durante un acalorado debate del Consejo Privado sobre los problemas de Irlanda, se dice que la reina le dio un puñetazo en la oreja a un insolente Essex, lo que llevó a este a desenvainar su espada contra ella. Essex continuó recopilando informes de inteligencia y en 1595 informó a la reina, a William Cecil y al hijo de este, Robert Cecil, que España estaba desarrollando planes para invadir Inglaterra. Sin embargo, después de una pequeña incursión española en Cornualles a fines de julio, el conde alentó el apoyo unánime para un ataque preventivo contra España. Esta decisión se finalizó cuando en abril de 1596 el ejército español marchó sobre Calais. Después de tomar la ciudad, sitió la guarnición. España ahora tenía un punto de apoyo al otro lado del canal. El 3 de junio de 1596, la flota inglesa zarpó hacia Cádiz, un puerto importante en la costa andaluza a unas 40 millas de Sevilla. 3 semanas después, la flota dobló el cabo hacia el Golfo de Vizcaya y comenzó a demoler la armada española. Essex llevó a las tropas a tierra y el 8 de agosto, Essex tomó por asalto Cádiz y saqueó las vastas riquezas de la ciudad. Él aumentó su popularidad personal distribuyendo las ganancias de la incursión entre sus hombres en lugar de reservarlas para entregárselas a la reina.
Según algunos autores, la acción de ese día fue la victoria inglesa más completa y dramática de la guerra contra España. Sin embargo, Essex no logró convencer al Lord Almirante de que Cádiz debía mantenerse, desafiando las instrucciones de la reina. Las vastas riquezas que fueron saqueadas de la ciudad también hicieron que muchos oficiales estuvieran ansiosos por regresar a casa. Con gran renuencia, Essex aceptó que Cádiz debía ser quemada y abandonada. El conde regresó a Inglaterra el 8 de agosto y fue recibido como un héroe cuando el barco echó anclas en Plymouth. Sin embargo, Isabel estaba furiosa con Essex por haber entregado el botín de Cádiz a sus hombres. Ella ordenó a William Cecil que llevara a cabo una investigación sobre la conducta de Essex en la campaña. Finalmente el conde fue absuelto de incompetencia, pero se ha afirmado que Isabel nunca lo perdonó por sus acciones. Essex esperaba ser designado para el prestigioso y lucrativo puesto de maestro de la corte de las tutelas. Según Roger Lacher, la reina se negó a darle lo que quería porque desconfiaba de su popularidad y también estaba resentida por la manera imperiosa en que reclamaba ascensos. Unos años antes, siendo 1589, el conde participó en la armada inglesa de Francis Drake, que navegó hacia España en un intento infructuoso de aprovechar la ventaja inglesa tras la derrota de la Armada Invencible, pero la reina le había ordenado que no participara. La armada inglesa fue derrotada con 40 barcos hundidos y 15.000 hombres perdidos. En 1591 se le dio el mando de una fuerza enviada en ayuda del rey Enrique IV de Francia. Y 5 años después, vimos que se distinguió por la captura de Cádiz. Durante la expedición del viaje de las islas a las Azores en 1597, con Walter Raleigh como su segundo al mando, Essex desafió las órdenes de la reina, persiguiendo a la flota del Tesoro español sin derrotar primero a la flota de batalla. Y cuando la Tercera Armada Española apareció por primera vez frente a la costa inglesa en octubre de 1597, la flota inglesa estaba muy lejos en el mar, con la costa casi indefensa. Y se produjo el pánico. Esto dañó aún más la relación entre la reina y Essex, a pesar de que inicialmente se le dio el mando total de la flota inglesa cuando llegó a Inglaterra unos días después. Afortunadamente, una tormenta dispersó la flota española. Los ingleses capturaron varios barcos y, aunque hubo algunos desembarcos, los españoles se retiraron. Pero el mayor fracaso de Essex fue el de su cargo como Lord Teniente de Irlanda, un puesto que aceptó por su propia iniciativa en 1599. La Guerra de los 9 Años, llevada a cabo entre 1595 y 1603, estaba en su fase intermedia y ningún comandante inglés había tenido éxito. Se necesitaba más fuerza militar para derrotar a los jefes irlandeses, liderados por Hugh O'Neill, conde de Tyrone, y abastecidos desde España y Escocia. En la década de 1590, Essex era especialmente popular en Londres, donde se lo consideraba un pilar del protestantismo. En el apogeo de la guerra anglo-española, ya dije que el conde impulsó una estrategia ofensiva, apoyando a los rebeldes holandeses y a los hugonotes franceses contra su enemigo católico. Pero, aunque defendió los ataques marítimos contra España y la guerra abierta contra el rebelde irlandés Hugh O'Neill, la amplia alianza contra España se rompió con la decisión del rey Enrique IV de Francia de pedir la paz. El secretario principal de la reina, Lord Burghley, padre de Robert Cecil y antiguo guardián de Essex, se opuso firmemente a esta estrategia, prefiriendo la paz y una mano firme en Irlanda. En abril de 1598, el anciano primer ministro se enfrentó a Essex en la Cámara del Consejo por última vez. Según el cronista William Camden, Essex denunció la paz como deshonrosa, pero Lord Burghley lo interrumpió diciendo que no respiraba más que guerra, matanza y sangre, y señaló el texto de su libro de oraciones. Los hombres sanguinarios y engañosos no vivirán ni la mitad de sus días. En verano, durante el debate del Consejo sobre el nombramiento del próximo comandante militar para Irlanda, Essex le dio la espalda a la reina y ella perdió los estribos y lo golpeó en la cabeza.
Él puso la mano sobre la empuñadura de su espada, pero el Lord Almirante lo detuvo. Antes de abandonar la cámara, se dice que el conde dijo que no podría ni querría soportar una afrenta e indignidad tan grandes, ni la habría recibido de las manos del rey Enrique VIII. Según la tradición, también describió a la reina como tan torcida en su disposición como en su cuerpo. Debido a todo esto, su crédito se vio muy reducido y se retiró de la corte, pero los problemas de la reina pronto se complicaron, ya que a principios de agosto murió Lord Burghley. 10 días después, su ejército en Irlanda sufrió una derrota aplastante en la batalla del llamado Vado Amarillo, y unas semanas después murió el rey Felipe II de España. La lucha entre facciones se reanudó, y Essex y el joven Robert Cecil trataron de disminuir la influencia del otro proponiendo el nombramiento irlandés y, por lo tanto, la remoción de la corte de los miembros de la facción opuesta. Una vez agotada la lista de candidatos, la facción de Cecil nombró a Essex como la única opción restante y éste se sintió obligado a ofrecer sus servicios. El 30 de diciembre, la reina optó formalmente por él, no solo como su adjunto en Irlanda, sino como Lord Teniente, y Essex anunció su determinación de vencer a O'Neill en el campo de batalla. El Día de Reyes, Essex bailó con la reina en una fiesta para el embajador danés. Ella tenía dudas sobre los detalles de la campaña, pero los preparativos se resolvieron en la primera semana de marzo de 1599. Se aprobaron cartas patentes que liberaban a Essex de las deudas contraídas por su padre en el servicio irlandés y recibió su nombramiento el 12 de marzo. Con poder para perdonar la vida al líder rebelde si se sometía y para otorgarle títulos de caballero, pero solo cuando lo mereciera por su servicio y sus medios de vida suficientes. El ejército se fijó en 16.000 soldados, con 1.300 caballos. Entre las tropas había 2.000 veteranos de la campaña de los Países Bajos, liderados por Henry Docra, que se propuso distribuir en guarniciones. El plan preveía refuerzos de 2.000 soldados ingleses cada 3 meses para compensar las pérdidas esperadas y se estableció un servicio postal regular entre Dublín y Londres vía Oliave. Essex también tenía el mando de un escuadrón de 5 buques de guerra que estaba destinado a un desembarco en Lough Foyle en el norte. Se designó un punto de encuentro de emergencia para el escuadrón en Berehaven o Baltimore, en la provincia sureña de Munster, en caso de agresión española. Finalmente, los barcos se limitaron a las aguas del sur y no participaron en la campaña del norte. El ejército era el más grande jamás enviado a Irlanda y estaba completamente equipado con municiones, ropa, artillería, víveres y barcos. El costo esperado de la campaña se estimó en 290.000 libras por año, el doble de lo que Isabel había empleado en su campaña de los Países Bajos. El enemigo irlandés fue abastecido desde España y Escocia, y sus tropas se estimaron en 20 a 30.000 hombres, con hasta la mitad operando en la provincia norteña de Ulster, donde la autoridad de la corona se limitaba a unos pocos fuertes interiores abastecidos por ciudades defendidas en el este. Essex partió de Londres el 27 de marzo de 1599. En las iglesias se ofrecieron oraciones por su éxito, y fue aclamado bajo el sol durante 4 millas a través de una doble fila de ciudadanos, hasta que comenzó a llover y granizar. Con él estaban los nobles Charles Blount y el conde de Southampton, a quienes Essex nombró contra los deseos de la reina. El 5 de abril, Essex esperó en Ilbre, una isla en la desembocadura del río Dee, a que los vientos fueran favorables en condiciones de niebla. Una semana después, zarpó de Beaumaris después de atravesar impacientemente Penmaenmar, según él mismo dijo, el peor camino y con la lluvia más extrema que he soportado, mientras ordenaba a sus barcos que lo recibieran. Después de una travesía violenta, llegó a Dublín el 15 de abril y juró su cargo el mismo día, cuando el arzobispo de Dublín predicó un sermón notable. La campaña ya había sufrido un duro golpe en enero con la muerte en Dublín de Sir Richard Bingham, un veterano comandante de las guerras irlandesas que comandaba 5.000 tropas procedentes de Inglaterra. Tras la llegada de Essex, se produjo otro golpe con la muerte del joven conde de Kildare, que se disponía a unirse a la campaña cuando su barco naufragó en el mar de Irlanda y se ahogó junto con 18 nobles irlandeses.
En su primera semana en Irlanda, Essex organizó un fastuoso desfile de caballería inglesa durante la fiesta de la jarretera en Dublín, el día de San Jorge, el 23 de abril. Fue una muestra manifiesta de los valores que, en su opinión, se ignoraban en la corte de Isabel. En Londres, la reina había elegido una versión discreta de la misma ceremonia debido a las penurias de la guerra y al oír los informes de Dublín. Ella concedió el valioso cargo del tribunal de tutelas a Robert Cecil en lugar del conde. Essex sufrió aún más humillaciones cuando cabalgó hacia el norte, a Drogheda, para inspeccionar el famoso regimiento de Flandes, compuesto por 1.200 hombres y comandado por Arthur Chichester. Essex atacó a las tropas que desfilaban con su personal montado, pero éstas decidieron no ver la broma y se mantuvieron firmes, obligándolo a hacer retroceder su caballo cuando lo pincharon en el trasero con una pica. La gran estrategia defendida en Dublín, de atacar por tierra y por mar simultáneamente, probablemente era imposible con los recursos ingleses. Dados los rumores de una nueva armada procedente de España y la necesidad de mantener buques de guerra en aguas del sur. La expedición anfibia para establecer una base en el norte, en Lough Foyle, fue abandonada y el Consejo de Dublín abandonó un ataque inmediato contra O'Neill y su cómplice, Hugh Roe O'Donnell. Cuando quedó claro que la estrategia fracasaría por falta de forraje, ganado y caballos de tiro. Pero este consejo fue rechazado por el Consejo Privado de Londres, que decidió un ataque directo hacia el norte, hacia el Ulster. El Consejo de Dublín puede haber tenido razón. O'Neill confirmó sus temores al despojar de alimentos y caballos a las tierras que bordeaban la zona de la Empalizada. Una zona alrededor de Dublín tradicionalmente leal al gobierno de la corona. El líder rebelde alentó entonces una rebelión del Caballero Blanco en la provincia meridional de Munster, mientras que O'Donnell se trasladó a la provincia occidental de Connacht, con la expectativa de que O'Neill avanzara hacia el sur para unirse al llamado Caballero Blanco. La guerra se estaba preparando en todos los puntos cardinales. El Consejo de Dublín aconsejó a Essex que atacara a los confederados de O'Neill en el este, alrededor de la Empalizada, donde se calculaba que los rebeldes eran 3.000. Además de 800 mercenarios enviados desde el Ulster. Essex parece haber seguido ese consejo, ordenando que 5.000 tropas se instalaran en guarniciones a lo largo de la frontera de la Empalizada. Para contrarrestar al Caballero Blanco, reforzó a Cork en la costa sur y se ordenaron más tropas en Munster para Sir Thomas Norris, presidente en funciones de esa provincia, y en Kilkenny para el conde de Ormond. En el oeste, el ejército del presidente de Connacht, Sir Conyers Clifford, se incrementó a 3.000. Las condiciones sobre el terreno habían puesto a Essex en oposición al Consejo de Londres, dejó en suspenso la amenaza del norte y optó, en cambio, por dirigirse al sur y someter a Irlanda en una gira circular, a través de la Empalizada hasta Munster y regresando a Dublín a través del sur de Leinster. Essex partió de Dublín el 9 de mayo para reunir a su ejército en los campos de batalla de Kildare, el Curragh. Marchó hacia el sur, tomó el castillo de Athy y fue acosado por los O'Moores cuando pasó más allá de la Empalizada. Relevó el fuerte de Maryborough y el primer enfrentamiento importante se produjo en la segunda semana de mayo en el paso de Cassel en el condado de Queens. El paso estaba arbolado y pantanoso, con una trinchera azotada por el agua en cada extremo. A la cabeza de su avance había 40 fusileros y 20 espadachines. Ante la resistencia rebelde, los soldados de artillería avanzaron a quemarropa y los espadachines saltaron a las trincheras de los flancos. La vanguardia avanzó a través de los soldados de artillería en un asalto frontal y avanzó hasta campo abierto, donde se detuvo hasta que toda la columna se unió a ellos. Se decía que Essex volaba como un rayo entre la vanguardia, la batalla y la retaguardia. Los ingleses admitieron la pérdida de 3 oficiales y varios hombres, aunque los irlandeses afirmaron que murieron 500. Los rebeldes capturaron muchos cascos emplumados y la batalla se conoció como el Paso de las Plumas. Según la historia de Irlanda de Geoffrey Keating, en el año 1599 aisló a un gran número de tropas del conde de Essex en un desfiladero en su avance a través de Leinster, en un lugar llamado Bearnacleitig, que significa el Paso de las Plumas.
Debido a la gran cantidad de plumas que quedaron allí, que fueron usadas en los cascos de los caballeros ingleses que fueron asesinados. El 18 de mayo, Essex marchó hacia el sur a Kilkenny con 2/3 de su fuerza. Las calles de la ciudad estaban sembradas de hierbas verdes y juncos en señal de bienvenida, y Essex soportó algunos discursos animados de los dignatarios locales. Después de reunirse con Thomas Norris, partió el 22 de mayo con 2.500 infantes y 300 jinetes y fue recibido con júbilo en la ciudad de Clonmel. 2 millas más abajo de la ciudad, sobre el río Suir, se rindió el castillo de Derrillare, y Essex fijó entonces sus miras en el castillo de Cair, la fortaleza más fuerte de Irlanda. Essex había acusado a Lord Cair, cuyo hermano tenía la custodia del castillo, de conspiración con el Caballero Blanco. Tras el fracaso de una negociación para la rendición del castillo, los ingleses tomaron medidas enérgicas. En un cañoneo que duró 2 días se abrió una brecha en la muralla y la guarnición huyó. Essex entró en el castillo el 29 de mayo. Essex marchó hacia el oeste hasta la ciudad de Limerick, donde fue bien recibido el 4 de junio. En ese momento, al ejército se le unió un gran tren de porteadores de equipaje, que superaban en número a los combatientes en proporción de 2 a 1 y siguieron siendo una carga para los recursos durante toda la campaña. En Askeaton, centro de la resistencia a la corona en la rebelión de Desmond 15 años antes, el ejército se reabasteció tras un encuentro en Adare con el conde Sugan, un pretendiente al condado de Desmond que se había presentado con 2.000 o 3.000 hombres. Essex se dio cuenta de que los rebeldes de Munster no se dejarían atrapar entre su ejército y la costa oeste, y decidió marchar hacia el sur en un intento de atraerlos a la batalla. En Kilmallock consultó al presidente, Thomas Norris, pero las condiciones habían comenzado a deteriorarse y se informó de que los soldados siguieron adelante con tanta frialdad, que Essex tuvo que reprocharle su bajeza. No había dinero, ni municiones, ni restos de víveres de los almacenes de la corona, y apenas había vacas suficientes para abastecer al ejército durante 2 días, y municiones solo para 3. El ejército marchó más al sur, mientras Essex se dirigía a Mayo en una misión para conseguir suministros. Se reunió con sus hombres con un aliado de McCarthy, pero cuando entró en el corazón del territorio de Desmond, el conde de Sugan y el resto de los rebeldes habían entrado en el campo de batalla y estaban fuera de su alcance. Essex vadeó el río Blackwater en Afane, donde celebró un consejo de guerra en su tienda, lo que permitió que Norris contara con 1.100 soldados de infantería y una compañía de caballería para continuar la guerra en Munster. Marchó sin obstáculos hacia el este a través del territorio de Lord Power hasta la ciudad de Waterford, donde fue recibido con 2 discursos en latín y una alegre concurrencia de personas el 21 de junio. El ejército fue transportado a través del río, desde Munster hasta Leinster, una operación que llevó un tiempo frustrante, y Essex partió de Waterford el 22 de junio. El camino hacia Dublín se iba al norte por Wicklow, donde el comandante inglés Henry Harrington había sido duramente derrotado en la batalla de Deputy's Pass, cerca de Wicklow, el 29 de mayo. Essex marchó sobre el río Slaney con 1.200 hombres de combate y una multitud de patanes y mozos de a caballo, y optó por acercarse por la costa en lugar de arriesgarse por las colinas. A lo largo del camino, sus hombres incendiaron aldeas y casas, hasta que se enfrentaron a unos 1.000 irlandeses a 4 millas al sur de Arklow, en el río Clonmel. El conde de Southampton cruzó en aguas profundas con el caballo, y el conde de Ormond condujo al ejército por un vado cerca del mar. Los rebeldes se enfrentaron en el flanco izquierdo, pero no cerraron el paso hasta que vieron que el tren de bagajes era vulnerable, se lanzaron a una dura lucha y derrotaron a los ingleses, matando a casi toda la fuerza. Aunque la caballería inglesa hizo retroceder a los irlandeses 2 veces, lo que permitió a uno de los capitanes de caballería rescatar los tambores y las banderas de la infantería. La moral del pequeño ejército estaba más allá de toda ayuda, y se desintegró y huyó en todas direcciones una vez que llegó a campo abierto. Muchos murieron, y el destino de muchos supervivientes no fue mucho mejor.
Essex marchó hacia Dublín, a donde llegó el 2 de julio. Después de 8 semanas, el conde apenas pudo reunir 300 jinetes. Ningún comandante rebelde se había rendido, y ningún distrito quedó sometido. Muchas tropas se habían dispersado en guarniciones en Leinster y Munster, y la fuerza del ejército se vio muy reducida por las enfermedades y la deserción. En Londres, Essex quedó aún más desacreditado en la corte por reparar las defensas costeras en Waterford y otros lugares, cuando el temor a la armada de ese verano estaba en su apogeo en Inglaterra. Essex planeó una segunda ofensiva más allá de la zona de contención, que se llevó a cabo a pesar de la desaprobación de la reina, Marlborough y Philipstown, donde acababan de perderse 60 hombres. Fueron reabastecidas alrededor del 25 de julio por Blount y Essex respectivamente, y este último luchó en la frontera de Westmeath con el capitán rebelde Tyrrell. Harrington tomó parte en esta ofensiva y Clifford llegó desde el oeste con refuerzos, pero perdió muchos hombres en la lucha. Un ataque sorpresa contra los O'Connor en el corazón de su país tuvo éxito, sus hijos fueron expuestos al poder del ejército de la corona, su maíz fue quemado y 500 vacas fueron capturadas en un espeso bosque. Pero Essex había fracasado una vez más en su intento de enfrentarse a una fuerza rebelde significativa y se retiró a Dublín. Clifford regresó a Connacht, donde fue asesinado y sus fuerzas derrotadas en la batalla de Curlew Pass. Cecil consideró esta derrota, tan poco después de la de Harrington en Wicklow, como el golpe más duro que habían sufrido los ingleses en Irlanda, y en la corte se culpó a Essex. O'Neill ya no tenía ninguna amenaza en el oeste, y era poco probable que atacaran su territorio en el Ulster. La autoridad de la corona en Irlanda estaba en juego. Mientras tanto, Essex había nombrado 59 caballeros durante su campaña, en un claro abuso de sus poderes, y la reina había comenzado a impacientarse. Pero era incapaz de controlar a su comandante y, cada vez que llegaban despachos de Irlanda, su impotencia la enfurecía. Finalmente, el 30 de julio ordenó un ataque inmediato a O'Neill. Essex siempre había sido partidario de acciones inmediatas de castigo contra los rebeldes del norte, pero sufría continuos problemas de salud, posiblemente piedras en el riñón. Otros comandantes tenían duda acerca de los planes de la reina, porque la posición rebelde era muy fuerte y segura, y un ataque frontal se consideraba extremadamente aventurado sin la proyectada base en Lough Foyle. Tras una reunión, un consejo militar se pronunció en contra de este plan y, un mes después, la reina envió una furiosa nota a Essex, quejándose amargamente de que solo había 5.000 hombres disponibles, no el doble. Durante el verano, los rumores sobre un desembarco español en la isla de Wight hicieron que se desestimara el refuerzo del ejército en Irlanda. Por la misma época, el archiduque Alberto de Austria parecía estar considerando entrar en conversaciones con Inglaterra, lo que habría llevado a Essex a sospechar de traición entre los consejeros de la reina. Sin embargo, una semana después del controvertido Consejo de Guerra, Essex partió hacia el norte, con la idea improbable de que si O'Neill es tan valiente como pretende, terminaremos la guerra de uno u otro modo. Essex abandonó Dublín el 28 de agosto de 1599. El ejército se reunió 3 días después en las afueras de Kells, contando con un total de 3.700 soldados de infantería y 300 de caballería. Preocupado ante la posibilidad de un ataque de O'Neill a la empalizada y Dublín si el ejército se desplazaba al norte, el conde escribió a la reina para decir que Kells debía ser la guarnición de frontera para el invierno. El 2 de septiembre el ejército partió hacia Ardee, donde se había visto a las tropas de O'Neill en la orilla opuesta del Lagan, a 1,5 millas del campamento, pero con un río y un bosque entre ellos. Los ingleses afirmaban que el líder rebelde contaba con 10.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería o 5.700. Tras discutir la cuestión, Essex decidió no atacar debido a su inferioridad numérica y acampó en la orilla izquierda del Lagan. O'Neill lo flanqueaba oculto en los bosques, mientras que los caballos de vigilancia estaban a la vista. Los dos bandos entraron en contacto y el 6 de septiembre Essex avanzó con 2.000 hombres y 300 caballeros. A la vista de O'Neill dispuso su ejército en forma de una cruz de San Andrés, con la caballería a los lados y en la retaguardia. El alto mando esperaba un ataque irlandés, pero decidió no tomar la iniciativa.
Al día siguiente, se acordó una entrevista entre O'Neill y Essex en el vado de Bellaclinte, a orillas del río Clyde. Se comunicó a Essex que el rebelde buscaba el perdón de la reina. Tras realizar una inspección el día 7, Essex rechazó el lugar de la entrevista. Sin embargo, O'Neill se presentó solo en el vado y Essex decidió finalmente acudir a la entrevista. Después de conversar durante media hora, ambos comandantes se retiraron a sus campamentos. Poco después se celebró una reunión oficial, con 6 testigos por ambas partes. Los irlandeses se adentraron con sus caballos en el río, como muestra de humildad, mientras los ingleses permanecían en la orilla. O'Neill, con la cabeza descubierta, saludó respetuosamente a la delegación inglesa. La conversación duró media hora y se acordó una nueva conferencia en el vado de Lagan la mañana siguiente. Essex marchó hacia Drumcondra, mientras que O'Neill regresaba al campamento. Al día siguiente, fecha prevista de la reunión, Essex no se presentó a la cita. Se acordó entonces un alto el fuego prorrogable cada 6 semanas, hasta el 1 de mayo, aunque las partes podrían romperlo avisando con 14 días. Y dejando libertad a los ingleses de atacar a los confederados de O'Neill si se negaban a aceptar los términos del acuerdo, se preveía también la indemnización por todos los daños 20 días después del ataque. Los rebeldes conservarían todas sus posesiones y no se establecerían guarniciones en nuevos puestos, se asegurarían los pasos francos. Todas las guarniciones inglesas serían informadas del alto el fuego y serían nombrados delegados para establecer los límites de las zonas inglesa e irlandesa. O'Neill debería jurar el acuerdo, Essex bajo palabra. Los términos del acuerdo fueron puestos por escrito y firmados por O'Neill. Al día siguiente, Essex dispersó su ejército y se dirigió a Drogheda a reponer fuerzas, mientras que O'Neill permanecía en su territorio. En Arbroath, Essex le escribió a Isabel que de una mente que se deleita en el dolor, de espíritus consumidos por el trabajo, la preocupación y el dolor, de un corazón destrozado por la pasión. De un hombre que se odia a sí mismo y a todo lo que lo mantiene vivo, ¿qué servicio puede cosechar su majestad? Dado que mis servicios pasados no merecen más que el destierro y la proscripción en el más maldito de todos los países, ¿con qué esperanza o con qué fin viviré más? No, el orgullo y los éxitos del rebelde deben darme los medios para rescatarme, quiero decir, mi alma, de esta odiosa prisión de mi cuerpo. Y si así sucede, su majestad puede creer que no tendrá motivos para disgustarle la forma de mi muerte, aunque el curso de mi vida no pueda complacerla. A mediados de septiembre de 1599, la reina escribió a Essex, prohibiéndole abandonar Irlanda sin permiso especial. Pero una semana después, el conde delegó parte de sus responsabilidades en 2 de los justicias, situando a Ormond al mando del ejército con instrucciones de mantener el alto el fuego, y dejando a las guarniciones abastecidas para 6 meses. Haciendo uso de un permiso general, Essex partió hacia Inglaterra el 24 de septiembre, llegado a Londres el día 28. Para la reina, el acuerdo fue un final rápido con un proceso lento, y se consideró que la presencia de Essex en Irlanda había sido superflua desde el principio. Essex relató su encuentro con Hugh O'Neill únicamente a la reina, prometiendo responder verbalmente al rebelde. En un principio no se esperaba que O'Neill traicionara el acuerdo, pero la reina ya estaba cansada de oír hablar de O'Neill. Confiar en el juramento de ese traidor es confiar en la religión del diablo, dijo. Dio órdenes de no ratificar el acuerdo ni de otorgar perdón sin su autoridad, aunque reconoció la conveniencia del alto el fuego. Por su parte, O'Neill tenía dudas acerca del alto el fuego. O'Donnell le presionaba, afirmando que se había cedido demasiado ante los ingleses. Redactó una lista de demandas, entre las que se incluían libertad religiosa, retirada inglesa y confirmación de las tierras en posesión de los rebeldes, posiblemente los puntos clave de su conferencia con Essex. A finales de noviembre se celebró otra conferencia en Lagan, y se acordó prorrogar un mes más la tregua. En diciembre, O'Neill denunció rupturas de la tregua, y en la primavera de 1600 inició una nueva campaña en Munster.
Finalmente, el contenido de las conversaciones entre O'Neill y Essex se había convertido en tema de discusión en Inglaterra. Sir Henry Wotton, secretario personal del conde, denunció amargamente la duplicidad de los intérpretes, afirmando que eran los peores enemigos de Essex. Los rumores acerca de la deslealtad del conde abundaban y, ante su caída en desgracia en la corte, Essex decidió desafiar la autoridad de la reina, presentándose en Londres y solicitando audiencia con ella. Se le ordenó que regresara a su casa y fue declarado traidor ante la insistencia de Sir Robert Cecil, secretario principal y enemigo declarado del conde. Él sería ejecutado en febrero de 1601 acusado de un delito de traición tras un juicio rápido. Las informaciones recibidas en España algunos años después de James Blake, supuesto asesino de Red Hugh O'Donnell, contaban que el conde de Essex, el mismo que atacó Cádiz, estaba en negociaciones con el príncipe O'Neill de Irlanda para provocar un levantamiento contra la reina de Inglaterra, por lo que fue decapitado, y el mencionado conde utilizó al testigo como intermediario. También se comentó que O'Neill había estado a punto de convencer a Essex para que abandonara el servicio de la reina y se pasara al de Felipe II, a quien entregarían todo el reino. Para convencer a Essex, se dice que O'Neill le había prometido grandes favores en nombre del rey de España. Y cuando Essex expresó sus dudas debido a ciertos inconvenientes que había causado a la corona de España, el rebelde ofreció entregarle a su hijo como rehén en prueba de su buena voluntad. Pero al igual que en otras muchas teorías de la conspiración durante la época isabelina, las intenciones de España eran mucho menos preocupantes de lo que los consejeros reales pensaban. A finales de 1599, Essex había comprendido que partir de la corte dejando a Cecil campar a sus anchas había sido un grave error, que solo podría arreglar derrotando a Hugh O'Neill. La experiencia irlandesa se demostró mucho más difícil de lo calculado. Essex sería el último comandante inglés en subestimar a los rebeldes irlandeses, y la situación en la corte se complicaba por momentos para él, con Cecil adquiriendo una influencia cada vez mayor con la reina. La entrevista privada con O'Neill fue sospechosa, máxime debido a las preocupaciones acerca de la ambición de Jacobo VI y de Escocia de ocupar el trono inglés. La huida de Essex desde Irlanda fue un desesperado intento de frustrar los planes de Cecil y una vez fracasado esto, la traición posterior se debió a su negativa a aceptar que sería Cecil y no él mismo el que determinaría la sucesión al trono. Me adelanté un poco en la historia del conde para cerrar el tema de la campaña en Irlanda, pero continuando con el comportamiento audaz del favorito. Y en uno de los episodios más conocidos de los últimos años de la reina Isabel, Essex decidió regresar a Inglaterra para poder dar a esta última un relato detallado de los acuerdos alcanzados con el irlandés. Llevó consigo a 200 hombres y 6 oficiales. Abandonar su puesto sin permiso fue un paso extremadamente grave. Como ha señalado Anka Mulstein, su pánico y desesperación eran tales que le impidieron ver la realidad. Queda una pregunta pendiente: ¿acaso él iba a la corte a pedir perdón a la reina o a intimidarla? Sin detenerse en Essex House para cambiarse sus ropas estropeadas y salpicadas de barro, el conde cruzó el Támesis en Westminster en el transbordador de caballos y, tras desembarcar en Lambeth, se dirigió al palacio de Nonsuch, en Stone Lake. Al llegar, entró sin anunciarse en el dormitorio de Isabel. Al parecer la reina llevaba una simple bata sobre el camisón, su piel arrugada no tenía ningún maquillaje y, sin peluca, Essex vio su cabeza calva con solo mechones de pelo gris ralo, colgando sobre sus orejas. Esta era la realidad del cuerpo natural de Gloriana y que nadie, excepto sus servidores de confianza, veía. Aunque ningún hombre había entrado nunca en su dormitorio sin invitación, la reina permaneció tranquila, sin saber si corría peligro o no, temiendo que el conde pudiera estar liderando un intento de golpe de estado. Isabel se negó a hablar con él y dijo que organizaría una reunión con el consejo privado al día siguiente. Se enviaron mensajeros de inmediato a Londres, y más tarde ese mismo día llegaron altos funcionarios con noticias de que no había señales de un levantamiento.
Essex compareció ante el Pleno del Consejo el 29 de septiembre, cuando se vio obligado a comparecer ante el Consejo durante un interrogatorio de 5 horas. El Consejo, incluido su tío William Knowles, primer conde de Banbury, tardó un cuarto de hora en redactar un informe en el que se declaraba que su tregua con O'Neill era indefendible y que su huida de Irlanda equivalía a una deserción del deber. También se quejaron de entrar en el dormitorio de la reina sin permiso. Essex fue criticado por nombrar caballeros a docenas de sus oficiales subalternos sin autorización. Esta acusación era especialmente grave. Fue acusado de intentar crear un séquito compuesto por hombres totalmente dedicados a su servicio. El conde fue puesto bajo custodia de Sir Richard Berkeley en su propia casa de York el 1 de octubre, en el Strand, y se le prohibió salir o recibir visitas. El ahora prisionero culpó a Robert Cecil y Walter Raleigh de la hostilidad de la reina. Raleigh aconsejó a Cecil que se ocupara de que Essex no recuperara el poder, y este pareció prestar atención al consejo de retirarse de la vida pública, a pesar de su popularidad entre el público. Su hermana, Lady Penelope Rich, presentó a la reina una carta enérgica en la que defendía a su hermano. Denunciaba a sus enemigos y se quejaba de que a Essex no se le había dado tiempo suficiente para responder a sus críticos. Isabel se indignó con la carta de Lady Penelope y se quejó a Robert Cecil de su atrevimiento y presunción y le ordenó que no saliera de su casa. Poco después, se vendieron copias de la carta en las calles de Londres. Por su parte, la madre de Essex, Lettice Knowles, dejó su finca en el campo para ir a Londres a pedir la liberación de su hijo. Pero Isabel, que nunca había perdonado a Lettice por casarse con Robert Dudley, rechazó inmediatamente esta petición. Durante su confinamiento en York House, Essex probablemente se comunicó con el rey Jacobo VI de Escocia a través de Lord Mountjoy, aunque los planes que pudiera haber tenido en ese momento para ayudar al rey escocés a conquistar el trono inglés no prosperaron. En octubre, Mountjoy fue designado para reemplazarlo en Irlanda y las cosas parecieron mejorar para el conde. En noviembre, se informó que la reina había dicho que la tregua con O'Neill se había hecho tan oportunamente que se habían obtenido grandes beneficios de ella. Otros miembros del consejo estaban dispuestos a justificar el regreso de Essex de Irlanda, argumentando la urgente necesidad de una reunión informativa con el comandante en jefe. Por otro lado, por un momento la salud del conde fue motivo de preocupación. Y el 18 de diciembre de 1599 parecía que estaba al borde de la muerte. Esto llevó a varias iglesias de Londres a tocar sus campanas u ofrecer oraciones especiales por él. Esto molestó a la reina y a su consejo privado, ya que puso de relieve el hecho de que Essex seguía siendo una figura popular en Inglaterra. Pero Cecil mantuvo la presión y, el 5 de junio de 1600, Essex fue juzgado ante una comisión de 18 pares. Tuvo que escuchar los cargos y las pruebas de rodillas. Essex fue condenado, privado de su cargo público y volvió a estar prácticamente en prisión. La pérdida de posición de Essex en la corte alimentó su sentimiento de agravio hacia la denominada facción de Cecil. Esto pudo haberlo hecho temer los intentos de asesinato y sospechar de una política ceciliana de buscar la paz con España. En desgracia, así como en la ruina política y financiera, Essex escribió varias cartas de sumisión a la reina y en agosto de 1600 pudo moverse libremente, excepto que no le fue permitido regresar a la corte. Pasó más tiempo enviando cartas en un intento de obtener permiso para hacerlo. Hasta que en noviembre de 1600, la reina se negó a renovar el monopolio otorgado por el gobierno sobre el vino dulce, una acción que colocó a Essex en dificultades financieras aún más profundas. Así, el conde comenzó a crear planes para apoderarse de la corte por la fuerza. La residencia londinense de Essex, Essex House, se convirtió en un punto de encuentro para las personas que estaban enfadadas con el gobierno de Isabel. El 3 de febrero de 1601, 5 de los líderes de la conspiración se reunieron en Drury House, la residencia de Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton. Con la esperanza de evitar sospechas, el propio Essex no estuvo presente. El grupo discutió las propuestas del conde para apoderarse de la corte, la torre y la ciudad.
Su objetivo era obligar a la reina a cambiar a los líderes de su gobierno, en particular a Sir Robert Cecil, incluso si este intento significaba causar daño a los civiles. El 7 de febrero. Algunos de los seguidores de Essex fueron al Teatro Globo para pedir a los hombres de Lord Chambelán que representaran una representación especial de Ricardo II con la escena de la deposición incluida. La compañía dudó en representar una obra tan controvertida, pero finalmente accedió una vez que se les prometió un pago de 40 chelines, equivalentes a 558 libras esterlinas en 2023. Más de lo habitual. Ese mismo día, el Consejo Privado citó a Essex para que compareciera ante ellos, pero él se negó. Había perdido su oportunidad de sorprender a la corte, por lo que recurrió a su plan de poner a la City de Londres a su favor, con la afirmación de que el gobierno de Isabel había planeado asesinarlo y había vendido Inglaterra a España. Essex y sus seguidores planearon apresuradamente el levantamiento. Alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, siendo 8 de febrero, Sir Thomas Egerton, el Lord Keeper y otros 3 hombres llegaron a Essex en nombre de la reina. El conde capturó a los 4 mensajeros y los mantuvo como rehenes mientras él y sus seguidores, unas 200 personas, se dirigían a la ciudad. Programaron su llegada para que coincidiera con el final del sermón en la Cruz de San Pablo, porque esperaban que el Lord Alcalde estuviera allí. Essex marchó entonces hacia la ciudad gritando: ¡Por la reina! ¡Por la reina! La corona de Inglaterra ha sido vendida a los españoles. Se está tramando un complot para matarme. Mientras tanto, Walter Raleigh intentó negociar con su pariente rebelde, Sir Ferdinando Gorges, unos barcos en medio del Támesis, recomendándole sentido común, discreción y confianza en la clemencia de la reina. Gorges se negó, honrando su compromiso con Essex y advirtiendo a Raleigh de los tiempos sangrientos que se avecinaban. Mientras hablaban, el padrastro de Essex, Sir Christopher Blount, apuntó 4 balas a Raleigh desde Essex House, pero los disparos optimistas no dieron en el blanco. Y reconociendo la inutilidad de la negociación, Raleigh se apresuró a ir a la corte y movilizó a la guardia. Cecil había enviado una advertencia al alcalde y a los heraldos, denunciando a Essex como traidor. Una vez que se utilizó la palabra traidor, muchos de los seguidores del conde desaparecieron y ninguno de los ciudadanos se unió a él como él esperaba. En Ludgate Hill, su grupo de hombres se encontró con una compañía de soldados. Esa fuerza bajo el mando de John Leveson había colocado una barrera en la calle. Y mientras los seguidores del conde se dispersaban, varios hombres murieron y Blount resultó gravemente herido. La posición de Essex era desesperada y él junto con unos 50 hombres decidió regresar a Essex House. Pero cuando llegó allí, descubrió que los rehenes habían desaparecido. Los hombres de la reina, bajo el mando del conde de Nottingham, el Lord Gran Almirante, sitiaron la casa. Esa noche, después de quemar pruebas incriminatorias, Essex se rindió. El conde, Southampton y los demás seguidores restantes fueron puestos bajo arresto. El 9 de febrero, Isabel le dijo al embajador francés que el ingrato desvergonzado había revelado por fin lo que llevaba tiempo pensando. Su paciencia había llegado al límite y ya no podía excusar el comportamiento de su antiguo favorito. Muy pronto se hicieron públicos todos los detalles del golpe planeado por Essex y el 17 de febrero se presentaron acusaciones contra él y sus principales partidarios, entre ellos Henry Wriothesley, cuarto conde de Southampton. El 19 de febrero de 1601, menos de 2 semanas después de la rebelión malograda, Essex y algunos de sus hombres fueron juzgados en Westminster Hall. Se le acusó de conspirar para privar a la reina de su corona y de su vida, así como de incitar a los londinenses a rebelarse. Essex protestó diciendo que nunca deseó daño a su soberana. El golpe, según afirmó, tenía como único fin asegurar el acceso de Essex a la reina. Creía que si lograba obtener una audiencia con Isabel y ella escuchaba sus quejas, él recuperaría su favor. Parte de las pruebas en su contra demostraron que el conde estaba a favor de la tolerancia de la disidencia religiosa.
En su propia declaración, refutó la acusación de tratar con católicos, jurando que se han contratado y sobornado a papistas para que testificaran en su contra. Essex también afirmó que Cecil había declarado que nadie en el mundo excepto la infanta de España tenía derecho a la corona de Inglaterra, ante lo cual Cecil, que había estado siguiendo el juicio en una puerta oculta tras un tapiz, salió a hacer una negación dramática, poniéndose de rodillas para dar gracias a Dios por la oportunidad. El testigo que Essex esperaba que confirmara esta acusación, su tío William Knowles, fue llamado y admitió que una vez se había leído en presencia de Cecil un libro que trataba de esos asuntos. Pero Knowles negó haber escuchado a Cecil hacer alguna declaración. Y Cecil dio gracias a Dios nuevamente y expresó su gratitud por el hecho de que Essex fuera descubierto como un traidor mientras que él fue encontrado un hombre honesto. Cecil, volviéndose hacia Essex, le dijo que su malicia procedía de su pasión por la guerra, en contraste con el propio deseo de Cecil de paz en beneficio del país. Continuó. Yo defiendo la lealtad, que nunca perdí, tú defiendes la traición, con la que tu corazón está poseído. Otro de los que contribuyó a la condena de su otrora patrocinador y amigo fue Francis Bacon. El juicio duró solo un día y el veredicto de culpabilidad era una conclusión inevitable. Aunque Essex había quemado las pruebas incriminatorias para salvar a sus seguidores antes de su arresto, el reverendo Abdy Aston lo convenció de que purgara su alma de culpa. Pero a su vez, el conde confesó a todos los implicados, incluida su hermana, Penélope, Lady Rich, a quien atribuyó gran parte de la culpa, aunque no se tomó ninguna medida contra ella. El conde fue declarado culpable de traición y condenado a ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. Su esposa intentó buscar audiencia con la reina para suplicar clemencia, pero fue rechazada. Isabel firmó la sentencia de muerte al día siguiente del juicio. En las primeras horas del 25 de febrero, Robert Devereux, segundo conde de Essex, acompañado por 3 sacerdotes, 16 guardias y el teniente de la torre, caminó hacia su ejecución. En deferencia a su rango, el castigo fue cambiado a ser decapitado en privado, en Tower Green. Essex vestía jubón y pantalones de satén negro, cubiertos por una túnica de terciopelo negro, también llevaba un sombrero de fieltro negro. Mientras se arrodillaba ante el cadalso, Essex pronunció un largo y emotivo discurso de confesión donde admitió que era el traidor más grande, más vil y más desagradecido que jamás haya existido en la tierra. Sus pecados eran más numerosos que los cabellos de su cabeza. Se dice que el verdugo Thomas de Rick asestó 3 golpes para completar la decapitación. Pero la ironía más amarga radica en el pasado de este Thomas de Rick, ya que había sido condenado por violación y debía enfrentar la horca, hasta que el propio Essex, en un acto de clemencia que seguramente creyó noble y magnánimo, le concedió un indulto. Sin embargo, este perdón no fue gratuito. A cambio de su vida, de Rick fue obligado a convertirse en verdugo en Tyburn, encargado de ejecutar a otros condenados a muerte. Lo que Essex nunca pudo imaginar es que, años después, el mismo hombre cuya vida había salvado sería el encargado de arrebatarle la suya. Así, con cada torpe golpe del hacha de Rick, se cerraba el círculo de una fatalidad cruel. El favorito de la reina, que había gozado del favor real y del poder, terminaba su vida a manos de un hombre al que había creído redimir. Lo que comenzó como un gesto de misericordia se convirtió en la más despiadada de las venganzas del destino. Los restos del conde de Essex fueron sepultados en la capilla de San Pedro ad Vincula, en los terrenos de la Torre de Londres. En 1876, durante una restauración de la capilla ordenada por la reina Victoria, se realizaron excavaciones en el suelo de la iglesia. Se descubrieron múltiples restos humanos enterrados de manera desordenada, lo que indicaba la práctica de entierros apresurados, común para los condenados por traición. Entre los restos hallados se cree que estaban los de figuras históricas como Ana Bolena, Catalina Howard, Tomás Moro y posiblemente Robert Devereux, conde de Essex. Sin embargo, debido a la falta de registros precisos y a la mezcla de cuerpos en tumbas colectivas, no se ha podido confirmar con certeza la identidad de cada esqueleto.
Los restos fueron reubicados en el suelo de la capilla y se colocaron placas conmemorativas para los personajes más notables enterrados allí. Así que, aunque no hay pruebas directas de que los huesos de Essex hayan sido identificados, su tumba se encuentra en la capilla y su descanso final sigue envuelto en el misterio. Después se dijo que la reina Isabel estaba tocando el virginal cuando un mensajero le confirmó la muerte de Essex. Ella recibió la noticia en silencio. Después de unos minutos, comenzó a tocar de nuevo. Robert Lassell ha señalado que se trataba de una relación de conveniencia fundada inicialmente, tal vez, en un capricho pasajero, pero que extraía su verdadera vida del afán de lucro de uno, la inseguridad del otro y la vanidad de ambos. Cuando el beneficio desapareció, cuando la edad demostró ser ineludible y cuando la vanidad se agotó, entonces la relación se derrumbó. El impacto que tuvo en la reina el levantamiento y la muerte de Essex es un tema de considerable controversia. Algunos relatos dicen que hablaba de él con tristeza a menudo y que nunca volvió a ser la misma, otros encuentran pocas pruebas creíbles de que sintiera remordimiento o una tristeza indebida. Existe una leyenda romántica muy repetida sobre un anillo que Isabel le dio a Essex. Existe una posible referencia a la leyenda de John Webster en su obra de 1623, El caso jurídico del diablo, lo que sugiere que dicha historia ya se conocía en esa época. Pero la primera versión impresa de la misma se encuentra en la novela romántica de 1695, The Secret History of the Most Famous Queen Elizabeth and the Earl of Essex. La versión dada por David Hume en su Historia de Inglaterra dice que Isabel le había dado a Essex un anillo después de la expedición a Cádiz, para que se lo enviara si se encontraba en problemas. Después de su juicio, él intentó enviar el anillo a Isabel a través de la condesa de Nottingham, pero la condesa se quedó con el anillo porque su marido era enemigo de Essex. Como resultado, este último fue ejecutado. Se dice que en su lecho de muerte, la condesa se lo confesó a Isabel, quien respondió enfadada: «Que Dios la perdone, señora, pero yo nunca podré». Las galerías del jubileo de diamante de la reina en la abadía de Westminster poseen un anillo de oro que se afirma que es este. Algunos historiadores consideran que esta historia del anillo es un mito, en parte porque no existen relatos contemporáneos al respecto. Ian Lingard, en su Historia de Inglaterra, dice que la historia parece ser una ficción. Mientras que Lytton Strachey afirma que tal narrativa es bastante apropiada para el lugar donde se elaboró por primera vez en su totalidad, una novela sentimental, pero no pertenece a la historia. Y Alison Weir la califica de invención. Sin embargo, esta versión de la historia constituye la base de la trama de la ópera Roberto de Bereux de Gaetano Donizetti, con un giro adicional añadido a la historia, en el sentido de que Essex engaña tanto a la reina como a su mejor amigo al tener una aventura con Lady Nottingham, a quien en la ópera se le da el nombre de pila equivocado de Sara en lugar de Catherine. Y que esto resulta ser la razón por la que Lord Nottingham se vuelve contra su ahora ex amiga, cuando descubre el anillo en cuestión y le impide enviarlo, y también es la razón última por la que la reina Isabel retira su apoyo a Essex en su juicio. La cuestión real de la culpabilidad o inocencia genuina de Devereux se deja de lado, al igual que su rebelión fallida real. Y el juicio se presenta efectivamente como una cacería de brujas parlamentaria dirigida por Cecily Raleigh. Unos 17 años después de la muerte de Essex, en la ejecución del propio Sir Walter Raleigh, se afirmó que éste le había dicho a un cómplice: «No hagas caso, como hizo mi señor Essex, de un predicador, ya que por su persuasión, él confesó y se hizo culpable». En ese mismo juicio, Raleigh también negó haber estado de pie junto a una ventana durante la ejecución de la sentencia de Essex, echando humo de tabaco con desdén a la vista del condenado. Al final, Essex sorprendió a muchos al denunciar a su hermana Penélope como su cómplice. Aunque la reina, que estaba decidida a mostrar la mayor clemencia posible, ignoró la acusación. Se dice también que algunos días antes de la ejecución, el capitán Thomas Lee fue detenido mientras vigilaba la puerta de la cámara de la reina. Su plan era encerrarla hasta que firmara una orden para la liberación de Essex.
El capitán Lee, que había servido en Irlanda con el conde y que actuó como intermediario con los rebeldes del Ulster, fue juzgado y ejecutado al día siguiente. El gobierno se preocupó por la simpatía que despertaba Essex en esa ocasión y se ocupó de informar al predicador de la Cruz de San Pablo sobre cómo abordar la confesión y ejecución del conde. De todos los seguidores del conde muerto, Southampton y Sir Henry Neville sobrevivieron a la torre y fueron liberados tras la ascensión al trono de Jacobo I. Sir Christopher Blount, Sir Hely Maydick, Sir Henry Cuffe, Sir John Davis y Sir Charles Danvers fueron juzgados por alta traición el 5 de marzo de 1601 y todos fueron declarados culpables. A Davis se le permitió marcharse, pero los otros 4 fueron ejecutados. Sin embargo, no hubo ejecuciones a gran escala, los demás miembros de la conspiración simplemente fueron multados. La condena por traición de Essex significó que el condado fue confiscado y su hijo no heredó el título. Sin embargo, después de la muerte de la reina Isabel, el sucesor de esta restableció el condado en favor del hijo desheredado, y ese otro Robert Devereux llegó a ser entonces el tercer conde de Essex. Como muchos otros aristócratas isabelinos, Essex era un poeta lírico competente que también participaba en los entretenimientos de la corte. Se enzarzó en disputas literarias y políticas con sus principales enemigos, entre ellos Walter Raleigh. Su poema titulado Las musas no son más que laberintos, el conde ataca la influencia de Raleigh sobre la reina. Otras letras fueron escritas para mascaradas, incluido el soneto, sentado entre el viejo mundo y el nuevo, en alabanza de la reina como el poder moral que une a Europa y América, que apoya al mundo oprimido como el mítico Atlas. Durante su desgracia, Essex también escribió varios versos amargos y pesimistas. Su poema más largo, La pasión de una mente descontenta, es un lamento penitencial, probablemente escrito mientras estaba en prisión esperando su ejecución. Varios de los poemas de Essex fueron musicalizados. El compositor inglés John Dowland puso música a un poema llamado ¿Puede ella excusar mis errores con el manto de la virtud? En su publicación de 1597 se atribuyeron estas letras a Essex, en gran parte sobre la base de la dedicatoria de la Gallarda al conde, una versión instrumental de la misma canción. John Dowland también puso los primeros versos del poema de Essex, The Passion of a Discontented Mind, From Silent Night, en su colección de canciones de 1612. Orlando Gibbons puso líneas del poema en el mismo año. Las versiones de 2 poemas de Essex se publicaron en el llamado Banquete Musical de 1610, una colección de canciones editada por Robert Dowland. Essex era un hombre alto y bien proporcionado, con un rostro que, aunque no era estrictamente hermoso, poseía, debido a su expresión audaz, alegre y amable, un maravilloso poder de fascinación. Fue un mecenas de la literatura y un poeta. Su porte no era muy elegante, pero se dice que sus modales eran corteses, graves y sumamente agraciados. Era valiente, caballeroso, impulsivo, a veces imperioso con sus iguales, pero generoso con todos sus dependientes e incapaz de malicia secreta. Y estas virtudes, que eran innatas y que permanecieron con él hasta el final, deben considerarse como un contrapeso, en nuestra opinión, de las locuras y vicios creados por tentaciones que eran excepcionalmente fuertes. Robert Devereux fue un enigma para sus contemporáneos, un signo de interrogación que primero intrigó, luego desconcertó y finalmente molestó a la reina Isabel, a su corte y al mundo más allá de ella. Podía ser tan voluble e inspirador como Enrique V, tan amoroso y cautivador como Antonio, pero también podía ser altivo y dominante como Coriolano, inseguro y caprichoso como Hamlet, ambicioso como Macbeth y obtuso como Otelo. ¿De dónde provenían todos esos componentes? En parte de su ascendencia celta y en parte de la imitación del mundo tenso y barroco en el que buscaba fortuna. Pero la verdad debe estar más profunda en la relación entre el padre cornudo al que apenas veía y la madre intensa e infiel ocupada acechando a su nuevo amante. El laberinto que era Essex estaba anudado en su superficial afán por complacer y su cautelosa renuencia a comprometerse, su constante prueba de nuevos amigos y conocidos. No permitía que nadie se le acercara realmente.
¿Era incapaz de amar y hacer amistades genuinos? Solo podía relajarse en la transparente insinceridad de la alianza cortesana o en las crudas banalidades de la camaradería en el campo de batalla. Siempre dispuesto a dar palmadas en la espalda a sus compañeros de copas, desconfiaba de los hombres que pedían y ofrecían más. Era extraño, porque no era incapaz de ser sutil. De hecho, a veces parecía abrumado por las contradicciones imposibles que podía percibir en sí mismo, sucumbiendo a enormes oleadas de pánico, cayendo de cabeza, agitando los brazos en un vacío de desesperación. Porque no podía encontrar ningún punto intermedio en sí mismo con el que pudiera llegar a un acuerdo, actuando como el guerrero arrogante, el amante cortés, el hombre serio de negocios. Pero tambaleándose de un personaje a otro sin tener idea de lo que había entre ambos. Así terminó la vida del conde de Essex, un hombre que pasó de ser el favorito de la reina Isabel I a convertirse en un traidor condenado. Su ascenso y caída reflejan la inestabilidad de la corte isabelina, donde el favor real podía significar gloria, pero su pérdida llevaba al desastre. ¿Crees que su rebelión fue un acto de valentía o simplemente una muestra de arrogancia? ¿Pudo haber tenido otro destino si hubiese sido más prudente? Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias apasionantes de la historia de los Tudor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Además, puedes unirte a las membresías para apoyar este proyecto y acceder a contenido exclusivo, estrenos anticipados y otras ventajas. Gracias siempre por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video.